Asesor de Biden. Estados Unidos no intentará dialogar con Cuba. El funcionario del Ejecutivo estadounidense dijo que el presidente Biden no es Obama para entablar nuevas conversaciones con el gobierno cubano. Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden, aseguró que el actual gobernante no es Barack Obama en la política hacia Cuba, al descartar de momento un diálogo entre Washington y la isla. El momento político ha cambiado de forma importante, se ha cerrado mucho el espacio político, porque el gobierno cubano no ha respondido de ninguna forma y de hecho, la opresión en contra de los cubanos es peor aún hoy que tal vez fue durante la administración de George Bush, 2001-2009. Afirmó González en una entrevista transmitida este domingo por la cadena CNN en español. Quienes piensan que Estados Unidos en este momento va a entrar a un diálogo de múltiples años con Cuba, yo creo que no entienden el momento político y la situación en donde estamos viviendo, o francamente, yo diría que el desorden que heredamos de la administración previa, agregó y observó que ese es donde tal vez no se invertirá de forma inicial el capital político o el tiempo de esta administración. González justificó por otra parte que Estados Unidos no esté cumpliendo el acuerdo de procesar 20,000 visados a inmigrantes cubanos al año, al argumentar que buscan asegurar que el personal estadounidense en La Habana esté seguro. Washington ha denunciado ataques contra sus funcionarios en La Habana que presuntamente tuvieron lugar entre noviembre de 2016 y agosto de 2017, que en un principio calificaba de acústicos, aunque luego reconoció no tener confirmada su naturaleza. A raíz de esos hechos, la Casa Blanca ordenó en 2018 la salida del personal no esencial de su embajada en Cuba, es decir, un 60% del total. Preguntado sobre la posibilidad de un acercamiento con el gobierno de Nicolás Maduro, González consideró que el mandatario venezolano debe tener una conversación sobre el futuro de su país con el opositor Juan Guaidó, al que Estados Unidos reconoce como presidente interino de ese país, y con un frente amplio que ese dirigente busca conformar con la participación de distintos sectores. Nosotros no le vamos a imponer condiciones a ese proceso. Es un proceso totalmente venezolano, sostuvo el funcionario, quien indicó que la administración Biden buscará al interior de Estados Unidos despolitizar la situación hacia Venezuela para trabajar tanto con demócratas como con republicanos en busca de una solución para ese país. De igual forma defendió las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela y desestimó que sean las causantes de la crisis en ese país, que atribuyó a Maduro y al fallecido presidente Hugo Chávez. Lo que está pasando al pueblo venezolano es una injusticia, y no es algo que es culpa de Estados Unidos, es algo que es culpa de los que están en este momento en el poder de facto, sentenció el asesor, quien supeditó cualquier acción que signifique levantar la presión sobre el gobierno de Maduro a la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Biden forma comisión que considerará ampliar el número de jueces de la Corte Suprema e incluso limitar sus periodos. El presidente emitió una orden ejecutiva para examinar posibles reformas al máximo tribunal de justicia del país, que recibió a 3 magistrados con ideología conservadora durante la era Trump. La Casa Blanca anunció este viernes que ha creado una comisión especial que analizará si la Corte Suprema de Estados Unidos debería agregar nuevos jueces o limitar sus periodos en el cargo. Se trata de un intento para quitarle el sello conservador que dejó el mandato de Donald Trump, luego de que los republicanos maniobraron exitosamente durante el gobierno de Obama para evitar la designación de Merrick Garland. Ahora la Corte Suprema tiene 9 jueces, de los cuales 6 tienen una inclinación conservadora. 3 magistrados con esa ideología fueron nombrados por Trump, incluyendo la jueza Amy Coney Barrett, quien reemplazó a la fallecida Ruth Bader Ginsburg poco antes de las elecciones presidenciales. Ellos no tienen un tiempo límite para desempeñar sus cargos, es decir, son nombramientos vitalicios.
A través de un comunicado, la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden emitió este viernes una orden ejecutiva para formar una comisión bipartidista de expertos que examinarán posibles reformas a dicho organismo judicial. El grupo emitirá un informe 180 días después de su primera reunión pública, pero no hará recomendaciones. Este panel estará dirigido por Bob Bauer, quien fue asesor legal del expresidente Barack Obama, y por Cristina Rodríguez, quien es profesora de la Facultad de Derecho de Yale y fue asistente del fiscal general adjunto en la Oficina de Asesoría Legal en la administración Obama. Entre sus miembros también hay ex jueces federales, académicos y profesionales que abogan por reformas judiciales. El propósito de la comisión es brindar un análisis de los principales argumentos en el debate público contemporáneo a favor y en contra de la reforma de la Corte Suprema, incluyendo una valoración de los méritos y legalidad de determinadas propuestas de reforma, señala el comunicado. Los temas que examinará incluyen las génesis del debate sobre la reforma, el papel de la Corte en el sistema constitucional, la duración del servicio y la rotación de los magistrados en la Corte, la membresía y el tamaño de la Corte, y la selección de casos, las reglas y las prácticas de la Corte, agrega. Este grupo realizará reuniones públicas con expertos, grupos y personas interesadas en el tema, indicó la Casa Blanca. Esta acción es parte del compromiso del gobierno de estudiar de cerca los medios para mejorar el poder judicial federal, incluidas aquellas que ampliarían el acceso al sistema judicial, señala. La estructura basada en 9 jueces de la Corte Suprema se estableció poco después de la Guerra Civil y para agregar magistrados es necesaria la aprobación del Congreso. Algunos creen que es la opción más viable para darle un equilibrio ideológico al máximo tribunal de justicia, aunque posiblemente se vuelva el centro de un feroz debate entre legisladores de ambos partidos. En esa tribuna se han tomado decisiones importantes, como mantener vivo el programa DACA, que benefició a miles de jóvenes inmigrantes que fueron traídos ilegalmente por sus padres hacia los Estados Unidos. Donald Trump habla ante los republicanos, pero se desvanece su influencia en el debate nacional. El expresidente Donald Trump insiste en que está disfrutando de su vida fuera de Twitter. Sostiene que los comunicados de prensa que sus ayudantes lanzan cada vez con más frecuencia son más elegantes. Además, ya no corre el riesgo de generar reacciones negativas por retuitear mensajes desagradables. Sin embargo, desde que Trump fue excluido de los principales canales de redes sociales, después de haber ayudado a incitar el mortal asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, su capacidad de influenciar en el debate nacional está siendo sometida a prueba. Trump pasó de ser un astro de los reality shows televisivos a ser primero un político y luego un presidente, utilizando a su antojo las herramientas de comunicación en los medios. Todavía consigue conectarse con sus seguidores a través de sus comunicados y apariciones en Fox News y otros medios conservadores, donde repite desinformación sobre las elecciones de 2020. Además, sigue siendo una fuerza poderosa en el Partido Republicano con un papel estelar el sábado en un evento del Comité Nacional Republicano que se celebrará en su club Mar-a-Lago en Florida. Sin embargo, la influencia sobre el país que alguna vez tuvo parecer está mermando, al menos por ahora. Nunca será lo mismo para Trump a menos que vuelva a ser candidato, comentó Harold Holzer, un historiador que es director del Instituto Roosevelt House de Políticas Públicas del Hunter College y que escribió un libro sobre los presidentes y la prensa. No creo que sea antinatural que disminuya la cobertura. Estoy seguro de que es duro para su ego, teniendo en cuenta la cantidad de oxígeno que succiona y la cantidad de tinta que genera. Pero no es antinatural que un expresidente reciba menos atención al acabar su mandato, agregó. No obstante, ha sido un ajuste dramático. Los tweets de Trump solían impulsar al ciclo de noticias y CNN, MSNBC y Fox News solían dedicar decenas de horas a la semana a mostrar sus misivas, según un análisis de los archivos de noticias de televisión realizado por Gidelt.
Desde que se le prohibió el acceso a Twitter y a otras plataformas, Trump ya no puede dirigirse directamente a gran parte de su audiencia, y ahora debe recurrir a sus seguidores y a los medios de comunicación conservadores y convencionales para amplificar sus mensajes. Pero pocos de esos comentarios han resonado, ya que los medios principales de comunicación criticados duramente durante mucho tiempo por haber permitido que Trump dictara su cobertura, ahora los medios son cautelosos a la hora de repetir sus falsedades, especialmente en relación con las elecciones de 2020. Si bien Trump aún goza de cierta cobertura de la prensa, los resultados de búsqueda de su nombre en Google se encuentran en su punto más bajo desde 2015, como señaló esta semana el diario The Washington Post en la televisión nocturna. Algunos han tratado de eliminarlo por completo. El presentador del Late Show, Stephen Colbert, se niega a decir su nombre.